Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Hola, sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entendiendo los Tiempos. Hoy tenemos un tema sobre el cual se libra una batalla legal en diferentes escenarios del mundo y también en nuestro país, la República Dominicana, donde la sociedad civil y en el Congreso Nacional se libran debates para que sea aprobada la ley de despenalización del aborto bajo 3 causales. Y si aún no ha visto nuestro programa donde hablamos extensamente sobre estas 3 causales, los invito para que más adelante puedan ver este programa que hicimos hace poco tiempo en el link que sale a continuación. Hoy queremos abordar este mismo tema tan relevante, pero desde otro punto de vista. Y es, ¿para qué se quiere aprobar estas 3 causales? ¿Es real? ¿Es verdad el concepto de que las 3 causales salvan vidas y que evitarán la muerte de niñas y mujeres jóvenes? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y como siempre, para analizar este tema tan sensible, tenemos en el panel a una persona amiga, entendida en los tiempos, y puede tratar este tema tanto en el aspecto científico, porque es médico, y también como teólogo, porque es pastor. Y es para mí un placer y un privilegio contar en este programa con un hermano, un amigo, un compañero de milicia, el pastor Miguel Núñez, con quien estaremos desarrollando este tema. Hola Miguel, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Eduardo, gracias nuevamente por la oportunidad de estar en el programa contigo y sobre todo ahora con este tema tan pertinente para la coyuntura en la que nosotros nos encontramos, de manera que agradecido de estar aquí y gozoso también. El privilegio es nuestro, Miguel. Como este tema es tan profundo y el tiempo limitado, queremos entrar en materia inmediatamente. Y quiero empezar nuestra conversación con una pregunta que causa mucho interés, tanto a mí como a la audiencia. Y es la siguiente: ¿es real, Miguel? ¿Es verdad el concepto de que las 3 causales salvan vidas y que evitarán las muertes de niñas y jóvenes? ¿Acaso hay estudios, hay una evidencia científica que corrobore esto para ser concluyente en este tema? En términos prácticos, ¿se justifica matar al niño por nacer para que descienda la mortalidad materna? Definitivamente que no, Eduardo. Yo creo que eso ha quedado bastante establecido, pero esto se sigue enarbolando como la bandera para seguir luchando a favor de la aprobación de estas 3 causales. No solamente que hay estudios, pero pudiéramos ver ejemplos incluso que en cierta manera traen cierta vergüenza sobre nosotros, porque Reino Unido, para la época de 1950 al 60, cuando a nadie se le ocurría ni siquiera hablar de aborto, logró bajar la mortalidad materna a 50 muertes por 100,000 niños nacidos vivos, que es como se calcula. Esa mortalidad es doble, o sea, en nuestro país en la actualidad es el doble de lo que realmente fue en Reino Unido para la década de 1950-1960, sin que se hablara de aborto, simplemente con la introducción de nuevos procedimientos quirúrgicos, introducción de antibióticos y cuidado prenatal adecuado. Parte del problema en muchos de los países como nosotros es que el cuidado prenatal permanece deficiente, algo que al final de la década de 1990, principio del milenio, hubo un artículo publicado en nuestro país por médicos de nuestro país, donde se hablaba de que en la revisión que se había hecho del cuidado prenatal, en términos de aquellas comunidades que fueron inspeccionadas, ninguno de ellos realmente reunía todavía las condiciones ideales para que se pudieran estar haciendo partos allí y cesáreas y demás. De manera que el hecho de que yo tenga un exequatur no me califica para hacer un parto, o mucho menos para hacer una cesárea. El mismo hecho de yo poder hacerlas
no implica que yo tengo el experticio, la experiencia o los equipos necesarios, porque a veces la falta de equipos también, de manera que necesitamos mejor cuidado prenatal, mejor equipamiento de cada centro y mejor entrenamiento de cada médico también, para nosotros comenzar a bajar esa mortalidad. Muchos de los problemas son trastorno hipertensivo, en algunos casos malnutrición, y entonces podemos comenzar a ver una reducción significativa sin tener que enarbolar la bandera de los abortos para bajar la mortalidad. Miguel, ¿tú viste ese artículo o has oído del año 2018 donde se decía que según el Ministerio de Salud Pública, cerca del 8% de las muertes maternas se deben a complicaciones por abortos ilegales? Y esa es una de las razones que plantean para lo cual quieren legalizarlo. Bueno, yo no vi el artículo, pero si eso fuera así, entonces ellos tendrían que corregir el número de muertes que han reportado en años recientes causadas por muertes causadas por abortos ilegales. Yo no creo en lo más mínimo que eso pueda ser una estadística real, de manera que habría que ver cómo los estudios, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron y la metodología que se siguió. Pero un 8% de las muertes maternas calificadas como por abortos ilegales, no creo que eso sea un número creíble, honestamente. ¿Tú crees que esos son números quizás lo digo, ¿verdad?, abultados para poder justificar la legalización del aborto? Sí, lamentablemente, como tú sabes, Eduardo, cuando en inglés se dice cuando hay una voluntad y una forma, entonces cuando hay una voluntad de querer lograr algo, entonces se hace lo que se hizo para lograr la legalización del aborto en Estados Unidos, que fue que no solamente los números se abultaron, pero también en términos se minimizó las posibles consecuencias, tanto físicas como psicológicas, que las madres podrían sufrir como consecuencia del aborto. Se hizo toda una propaganda a nivel nacional, se invirtió mucho dinero. Y de hecho el doctor Nathanson, que estuvo a la cabeza de todo eso, posteriormente testificó. Él estuvo a cargo de una clínica que hizo 60,000 abortos y él era el presidente, el director de esa clínica, y testificó y lamentaba cómo él fue parte de ese movimiento que abultó las estadísticas, las manipuló, y se hicieron cosas. Bueno, la misma persona, el mismo caso de Roe versus Wade, la señora que estaba en estado, se dijo que había sido fruto de una violación. Posteriormente ella testificó de que ella nunca fue violada, el niño nunca fue abortado, se dio finalmente en adopción. Ella se terminó convirtiéndose en una de las mayores defensoras de la vida y en contra del aborto, fruto de su propia experiencia. Entonces tú puedes ver hasta dónde se puede llegar cuando tú quieres lograr algo. Miguel, ¿tú crees que nosotros estamos ante una sociedad eugenésica, una sociedad que promueve un falso concepto de bienestar y ve en el aborto un negocio lucrativo y un método práctico, un camino fácil para el desembarazo de una madre? Yo creo que nosotros tenemos dentro del grupo que está a favor del aborto, yo creo que hay varios grupos, pudiéramos dividirlo en varios grupos o categorías. Yo creo que hay algunas personas que están mal informadas y como están mal informadas están genuinamente pensando que esto podría ayudar a bajar la mortalidad materna. Y en un sentido, bueno que ojalá pudiéramos saber quiénes son para educarles mejor. Yo creo que está ese grupo. Yo creo que hay otro grupo que básicamente es fruto de la sociedad moderna, una sociedad relativista que no cree que nada tiene valor absoluto y por tanto no cree en el valor absoluto de la vida, una sociedad muy egocéntrica y muy narcisista que ha sido definido por fuentes seculares. De hecho, hay un par de autores norteamericanos que publicaron una obra que se llama La epidemia narcisista. Entonces, bueno, cuando tú tienes una sociedad de ese tipo, cualquier cosa que pueda afectar mi desarrollo, lo que yo quiero, mis deseos, mis sueños, mis ilusiones, bueno, cualquier cosa que sea un estorbo, yo lo quito de medio, no importa si es la vida de un ser humano. Tenemos una sociedad también insensibilizada, una conciencia que se ha ido insensibilizando como fruto de todo lo que la sociedad ha ido viviendo y las mismas redes sociales que te exponen a una serie de cosas que mientras tú más la ves, más te vas acostumbrando. Yo creo que está ese otro grupo. Y hay un grupo, ciertamente, que está interesado en la parte lucrativa
del aborto. Y todas esas fuentes o todos esos grupos están viniendo a ser uno solo, haciendo presión para que el aborto se pueda aprobar. Yo estoy esperando a ver qué va a pasar finalmente, porque yo creo que aunque suene radical lo que voy a decir, yo creo que la aprobación o no va a marcar un hito en el país, no simplemente porque es el aborto y un tema controversial, sino que yo no creo que ninguna nación puede desfavorecer el valor de la vida de aquellos que son más indefensos, sin que esa nación sufra consecuencias severas a lo largo de su historia. Yo creo que eso es lo que hemos visto en Europa y lo hemos visto en Estados Unidos, pero yo no creo que la gente está uniendo los dos puntos. No puedes tener un mejoramiento de la condición moral de una sociedad cuando el derecho más fundamental, el hecho de que la vida tiene valor en sí misma, lo puedo pensar médicamente y lo puedo pensar teológicamente. Teológicamente el hombre es portador de la imagen de Dios, de manera que esa vida que está ahí, que estamos eliminando, porta la imagen de Dios y el hombre o la mujer que le está eliminando como que no le interesa el valor que ese Dios le da a esa criatura. Pero lo puedo pensar médicamente, porque nosotros sabemos que la vida comienza biológicamente hablando con la concepción. Esto de que no se sabe cuándo la vida comienza, eso es la cosa más descabellada que yo puedo pensar, porque nosotros sabemos que si algo tiene metabolismo, si tiene capacidad de crecer, si tiene capacidad de dividirse, eso está vivo, no importa lo que sea, eso es una vida. En el caso del cigoto, que apenas comienza, la unión del espermatozoide y el óvulo, tiene esas tres características y sabemos que es una vida humana porque los donantes fueron humanos. Entonces, seguir hablando de que no sabemos cuándo la vida comienza, la sociedad lo puede comprar, pero no es de ciencia, no es lógico, no es racional, es una idea más que mientras más tú la repites, como decía alguien, tú puedes repetir una mentira muchas veces y llega el momento que la gente la llega a creer como verdad. Ahí es donde estamos. Miguel, y esa insistencia en promover que la mujer tiene el derecho de disponer de la vida de su hijo, cuando está demostrado a la luz de lo que tú dices, que genéticamente es un ser humano independiente, ¿a qué tú atribuyes esa insistencia en promover esa creencia, vamos a decir, o ese postulado? Yo creo que influyen un par de cosas. Por un lado, cada vez que tú hablas de derecho, y en esta sociedad, como yo decía, narcisista, mi derecho, pues como que el argumento se hace difícil de combatir, porque es una sociedad que está muy a favor de los derechos individuales. Lo que ocurre es que nosotros tenemos que entender que nosotros no somos islas, de manera que cuando hablamos de mi derecho, yo tengo que recordar que los derechos individuales, no importa cuál sea, y voy a mencionar un par de ilustraciones, tienen sus limitaciones. O sea, yo no puedo manejar a la velocidad que yo quiero, aunque es mi derecho disfrutar mi carro y mi carro de carrera o de velocidad. No, yo no tengo ese derecho, yo no tengo esa libertad. Yo no tengo la libertad de cruzarme un semáforo en rojo, yo no tengo la libertad de votar el día que yo quiera votar. Yo tengo que votar cuando las leyes dispongan que puedo votar. Y así sucesivamente. Nosotros estamos rodeados de oportunidades y de derechos individuales limitados. ¿Por qué? Porque donde comienza tu derecho tiene que terminar el mío. Entonces, de esa misma manera, cuando una mujer está embarazada, ella tiene derecho. Pero oye una cosa, Eduardo, esa mujer que dice que tiene derecho sobre su propio cuerpo, si ella se sube a un edificio de 5 pisos y quiere tirarse, nosotros no simplemente decimos aquí abajo, bueno, pues que se tire porque ella tiene derecho de quitarse la vida porque es su cuerpo. No, se moviliza los bomberos, la policía, todo el mundo se moviliza, el 911, y se hace lo indecible para tratar de evitar la muerte de esa persona que tiene el derecho de quitarse la vida y ya es una adulta y puede pensar. Entonces, de esa misma manera, esta mujer no puede pensar que esa criatura dentro de su vientre, que tiene un corazón, un cerebro, un espíritu, una constitución genética y huellas digitales diferentes, como que ella puede decidir sobre su cuerpo cuando en realidad está decidiendo sobre el cuerpo del otro, no sobre su cuerpo, porque quien muere no es la madre en el intento, es el bebé. Entonces yo creo que no, eso es de nuevo, es una mercadología de un concepto para poder pasar una ley. Miguel, pero médicamente es algo tan evidente que ahí hay vida.
que yo no entiendo por qué tratan de negar que ahí hay una vida. ¿Es que estamos enceguecidos? Porque hay cosas que son obvias y médicamente, científicamente probables como esa, que se pueden probar, claro está. Claro. Yo creo que hay una ceguera espiritual y una ceguera moral en nuestra sociedad hoy en día, lamentablemente. Y hay una conciencia cauterizada justamente por la exposición a algo como el aborto, que ya tiene tantos años hablándose de esto, que llega un momento en que la gente ya lo que quiere es, por un lado, salir del tema, pero por otro lado, la gente se va acostumbrando a las mentiras que se venden, que eventualmente la gente compra como verdad. Pero a la luz de encontrar a médicos negando que esto es una vida, como yo mencionaba hace un rato, sabiendo cuál es la definición de vida, por un lado, y conociendo que el corazón de un embrión comienza a latir a los 42 días, por Dios. O sea, ¿cómo me vas a decir que a los 3 meses, que dicho sea de paso, el 90% de los abortos en los países desarrollados ocurren en las primeras 12 semanas? 12 semanas son, 12 semanas, estamos hablando de 42 días, son 6 semanas. O sea, 6 semanas antes ya el corazón estaba latiendo y me va a decir que eso no está vivo, y eso que está vivo no es una vida humana cuando tengo un corazón incluso latiendo, y poco tiempo después ya tengo incluso el registro de ondas cerebrales eléctricas. Entonces tú puedes ver que no, es la negación de hechos, pero la sociedad, el hombre y la mujer promedio de la calle, aún el hombre que va a trabajar, que puede ser un buen economista, él no tiene conocimiento de estos hechos. Las redes sociales, la televisión, el periódico, se los vende como progreso, porque hay múltiples países que ya lo han aprobado, entonces se entiende que nosotros debiéramos aprobarlo. Lo que está mal, yo creo que fue Chesterton que decía, lo que está mal aunque nadie lo haga, y lo que está bien está bien, lo que está bien aunque nadie lo haga, y lo que está mal aunque todo el mundo lo haga. Entonces, está mal, no importa cuántos países lo hagan, si está mal, sigue estando mal. Y cuando hagamos algo bien, no importa si nadie lo hace, sigue estando bien aunque le haga una sola persona. Pero la gente no está acostumbrada a pensar lógicamente, no está acostumbrada a pensar racionalmente, más emociones, sentimientos, muy personalizado, cómo me va a afectar mi carrera, mis estudios, lo que la gente va a pensar si salí embarazado cuando no debía estar embarazada. Todo ese tipo de cosas. Y ahí estamos, entonces, en una sociedad en deterioro y en picada, lamentablemente, moralmente hablando. Miguel, ahora tenemos que ir a una pausa. En el próximo segmento, yo quiero que tú nos expliques qué ha sucedido en los países donde se han aprobado estas 3 causales. ¿Cuál ha sido el resultado? ¿Han disminuido los abortos? ¿Qué ha sucedido? Pero vamos a hablar de eso en nuestro próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Miguel, en el segmento anterior comentábamos o te hacíamos la pregunta de qué ha sucedido en los países donde se han aprobado las 3 causales, como es el caso de España. Bueno, yo creo que podemos hablar de varias cosas. Por un lado, esos países pudieran reportar estadísticas donde hablan que el número de abortos ha disminuido y hay algo de eso, pero la razón no es el hecho de que aprobaron los abortos. La razón es que hay una mayor cantidad de personas en la población usando metodología anticonceptiva desde una edad muy temprana, y por tanto hay menos embarazos, y consecuentemente si hay menos embarazos, pues van a haber menos abortos. No solamente hay menos abortos en esos países como España, Francia y gran parte de Europa, sino que hay menos embarazos y nacimientos. De hecho, muchos de esos países, España, Francia, Canadá, tienen una tasa de natalidad por debajo de lo que se requiere para mantener la población. Esa es la razón por la que muchos de esos países han abierto o han dado facilidad para que inmigrantes vengan, porque tú necesitas una tasa de mantenimiento de aproximadamente un 2.2 y muchos de ellos están por debajo de esa tasa de mantenimiento, 1.8, 1.5, creo que está España, o quizás hasta menos de ahí. Una nación con esa tasa de reemplazo va a terminar muriendo en el tiempo. Entonces, eso es una de las cosas que está ocurriendo. Es que, claro, va a tener menos abortos porque tiene menos embarazo si nadie se quiere reproducir,
por la misma sociedad narcisista en la que vivimos y nadie quiere echarse un problema encima, como es la crianza de hijos, que no es un problema, pero es como la gente la ve. Pero por otro lado, yo creo que ha habido una pérdida del valor de la vida con consecuencias funestas. Tú puedes ver que el número de suicidios, de homicidios en esas naciones pues ha aumentado. La eutanasia que comenzó supuestamente para gente que estuviera sufriendo en extremo con enfermedades terminales, ya eso pasó. Ahora tú tienes naciones como Bélgica, creo, que pasó la eutanasia para niños de 12 y 13 años, que ahora pueden pedir que se termine con su vida si ellos entienden que están en unas condiciones de dolor. Pero ya se comenzó a hablar, aún a nivel de las Naciones Unidas, que los pacientes de mucha edad, que no están necesariamente en enfermedad terminal, pero de mucha edad, que tenemos que darle paso a la generación más joven que viene y sacrificarse y quizás terminar muriendo más tempranamente para que ellos puedan disfrutar mejor de los recursos del planeta. Una serie de cosas que tú dices, ¿dónde está el valor de la vida de generaciones anteriores? Bueno, no está. Y gran parte de lo que ocurre es que lo que le da valor a la vida es el hecho de saber que hay un Dios creador que decidió crear seres humanos a su imagen y semejanza y que le ha dado valor a la vida, no simplemente porque es vida, ni siquiera porque los animales están vivos y no los comemos. No, es que le ha dado valor porque eso que está en el ser humano es una extensión limitada, pero es una extensión de quién Él es en su imagen. Entonces, esos países han perdido mucho valor por esa vida. Bueno, ahora Estados Unidos tuvo en los últimos 30 días tuvo 45 tiroteos masivos. 45 tiroteos masivos en 30 días. Tú no tienes eso a menos que tú le hayas perdido valor a la vida. Bueno, ¿y dónde tú vas a mostrar que la vida tiene valor? Tiene que legislar, tiene que educar, y tiene que legislar y educar para mostrar que las vidas más indefensas, las vidas de niños que tienen ciertas limitaciones porque nacieron con ciertas malformaciones congénitas, la vida de aquellos que todavía no han nacido, esas son las vidas más indefensas. Si tú educas y legislas para proteger las vidas menos capaces, pues obviamente va a tener mayor valor por la vida de alguien ya completamente desarrollado, capaz, viviendo y siendo productivo en la sociedad, pero ni eso tenemos hoy en día, lamentablemente. Para Miguel, excúsame que insista en este punto, pero ¿qué tú entiendes que está detrás de esta imposición de estas agendas globales, que es un muñeco adaptado exactamente igual para cada país o casi igual? Sí, para mí resulta honestamente, no tengo otra palabra para decirlo, indignante, irritante, ver cómo naciones que aprobaron el aborto han declarado abiertamente que ellos van a hacer todo lo que esté a su alcance en todas las naciones donde ellos tengan alguna relación o algún tipo de influencia. Yo no sé por qué, hablando de derechos ahora, ¿por qué tú crees que una nación tiene derecho de imponerle a otra nación tus valores morales? No lo entiendo, tus valores éticos. Entonces tiene que haber una agenda mundial que te lleve a hacer eso. Y yo creo que parte de esta agenda mundial tiene que ver, por lo menos parte, porque es probablemente más amplia y desconocida para nosotros, pero parte yo creo que tiene que ver con el control de la población mundial, el control de los recursos. Se sigue hablando que tenemos que tener menos gente para que los recursos puedan alcanzar, cuando en realidad lo que nosotros tenemos que tener es mejor distribución de los recursos, mejor administración de los recursos, menos dilapidación del dinero, a todos los niveles, a nivel tanto de los gobiernos como a nivel de los individuos, y poder tener una sociedad entonces más justa de esa manera. Pero como siempre, el hombre quiere arreglar sus problemas por las cosas que él entiende le van a ser más fácil, más pragmáticas, en vez de regresar al principio y tomar decisiones que sean consistentes con valores éticos, valores morales, que contribuyan al florecimiento humano. ¿Cómo tú vas a tener florecimiento humano cuando tú estás eliminando precisamente la vida? No puedes tener florecimiento humano. Y el hombre va a terminar consumiéndose. Otra vez, creo que fue el mismo Chesterton, si no me acuerdo, hablaba de que nosotros vamos a morir, nosotros nos estamos extinguiendo
ahí que vamos a morir como un brontosaurio, ¿verdad? Un animal de la prehistoria que murió y desapareció y se extinguió, precisamente por la manera como estamos viviendo. Es irritante, como tú dices, que se quiere imponer esta agenda, porque cada vez que hacen encuestas, tú ves que los grupos pro vida son mayoría en un 80 y pico por ciento, un 70 y pico largo aquí en nuestro país. Ahora, con este tema de las tres causales, vemos cómo a nosotros los cristianos nos quieren excluir del debate y hasta nos piden que nos apartemos de nuestras posturas cristianas para poder opinar de este tema. ¿Tú crees que esto nos va a impedir participar del debate o de lo que debe ser la construcción moral de nuestra nación, Miguel? Yo creo que la iglesia no puede excluirse y nunca lo ha hecho. Yo creo que hay cristianos que lo han hecho, pero la iglesia de Cristo siempre ha sido militante, lo fue en el primer siglo, en contra de un imperio opresivo, lo fue en la época de la Reforma y lo tiene que volver a hacer hoy en día. Y la razón es por la definición que Dios le ha dado a la iglesia de ser columna y sostén de la verdad. Si la iglesia se calla, no hay parámetro para medir absolutamente nada, porque ella es la que representa la verdad. Ahora, para abordar a aquellos que inmediatamente van a enarbolar la bandera de que cristianos han hecho mucho daño, cristianos han causado muerte, sí, eso es una cosa, porque todos los movimientos humanos, no ha habido un solo movimiento humano que haya sido bueno en toda su extensión. Entonces, cristianos individuales, no enarbolando la bandera de la palabra de Dios, sino elaborando sus propias concepciones, han hecho mal, eso tenemos que admitirlo, pero es una cosa completamente diferente. Cuando tú miras, por ejemplo, un país comunista, tú miras la Rusia de Stalin, ellos mataron millones de personas, 15 millones de personas, enarbolando los principios de Stalin. Eso es una cosa muy distinta a cuando tú me hablas de cristianos que han hecho daño o persiguieron en la cruzada y causaron muertes incluso. Ninguno de ellos enarboló los principios de Cristo. Ellos enarbolaron sus propios principios o los principios de una iglesia o un grupo religioso al que pertenecían. Pero nadie ha hecho nada de ese mal ni ningún otro mal cuando piensan los principios de Cristo, el fundador del cristianismo. De manera que esos son personas o que ignoran de esta diferenciación que estamos haciendo o malintencionadas que están tratando de tomar lo bueno y ensuciarlo para que no sea tan bueno. Pero definitivamente la iglesia no se va a callar. Pagaremos un precio de persecución, un precio de dificultad, pero eso es lo que la iglesia siempre ha hecho. La palabra de Dios claramente nos deja saber que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo nos amaría y nosotros le caeríamos bien al mundo, nos buscaría, pero Cristo dijo, pero no, el mundo los odia. No es simplemente que el mundo es indiferente a nosotros, Juan 15, 19, no. El mundo nos odia, dice la palabra de Dios. Lamentablemente porque le recordamos el estándar de Dios, le recordamos lo que Dios ha dicho, le recordamos los límites y le recordamos que no están bien. Y eso es irritante para el que no cree en esos principios. Miguel, ahora en nuestro país estamos en esa lucha, en ese debate, ¿verdad? Porque estas tres causales no han sido aprobadas. En caso de que se aprueben, ¿qué debemos hacer entonces nosotros como iglesia y aún como nación para promover la vida y luchar en contra de estas posturas? Yo creo que nosotros necesitamos usar tantos medios como sea posible para seguir levantando el valor de la vida. No importa si son periódicos, si son estaciones de radio, estaciones de televisión, redes sociales, los púlpitos, todos los medios posibles para seguir hablando de lo que es el valor de la vida. Yo creo que una muestra de que la iglesia no se ha parado ni nunca se va a parar es lo que ha pasado en Estados Unidos. Ya aprobaron el aborto en el año 1972 y yo creo que el debate allá está más candente hoy que lo que estuvo hace 30 años atrás o 20 años atrás, sin lugar a dudas. De manera que en vez de callar esa voz se ha seguido levantando, ha crecido. No están ganando la batalla necesariamente porque sabemos lo que el mismo Cristo habló, que las cosas irían de mal en peor,
pero ese movimiento, lejos de apagarse, se ha mantenido vivo. Y yo creo que esa es la mejor evidencia de que eso no va a terminar. Cuando 50 años después, todavía tú tienes gente hablando de la misma cosa sin haberse callado un solo año. Entonces, obviamente, esto representa un valor mucho más grande y de mucho más poder que lo que la gente puede pensar. Miguel, nos quedan 2 minutos de programa y a mí me gustaría que tú nos dieras una exhortación para concluir el programa. ¿Qué tú nos dirías? ¿Qué tú le dirías a todos estos grupos pro vida que están defendiendo, ¿verdad?, lo que dice la palabra de Dios y lo que dice la ciencia también? Claro. Bueno, gracias por la oportunidad, Eduardo, de nuevo. Yo creo que nosotros, los cristianos, los que creemos en un Dios soberano, tenemos que hacer 2 cosas, y esas 2 cosas las voy a decir en el orden como yo lo entiendo. Tenemos que orar mucho, tenemos que esperar mucho en Dios, o sea, desarrollar fe y confianza en Dios, y luego hacer todo lo demás. Porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar la mente, el corazón, la voluntad del legislador, de un presidente, de un gobernador. Eso está en las manos de Dios, de manera que nosotros necesitamos actuar, nosotros necesitamos hacer cosas que puedan hablarle a la sociedad del estándar de Dios. Pero si nuestra confianza está en nuestros esfuerzos, o nuestra sabiduría, o nuestra confianza no está respaldada por un movimiento de oración, yo tendría poca esperanza de lo que va a ocurrir. Nuestro Dios puede hacer cosas que ninguno de nosotros puede hacer. Entonces, aquellos que creemos en ese Dios, tenemos que orar, porque la oración, dicha poéticamente, mueve la mano de aquel que mueve el mundo. Entonces ahí es donde tenemos que comenzar y luego nosotros hacer todo lo demás. Oremos, no dejemos de orar. Si tenemos que ayunar, ayunemos. Unámonos en oración y luego tratemos de hacer lo que hemos estado haciendo. Si hay que ir al Congreso, vamos. Si tenemos que publicar, vamos. Tenemos que hacer videos, lo hacemos. Pero después de haber orado y confiado, porque esta batalla al final la va a decidir nuestro Dios. Y la razón por la que eso es importante, porque Dios no va a perder la batalla. Dios o gana la batalla o te deja ganarla, pero si te deja ganarla es para enjuiciarte en algún momento, justamente porque eso es lo que has querido. Lo peor que al hombre le puede pasar es que le den lo que él quiere hacer, lo dejen hacer lo que él quiere hacer. Entonces, ahora mismo yo estoy como esperando para ver si el futuro que nos espera, si es un futuro donde podemos ver la bendición de la mano de Dios porque Dios ganó la batalla, o si es un futuro donde la nación va a ir en una dirección decadente porque Dios dejó que los ciudadanos tuvieran su propia voluntad. Ahí estamos, Eduardo. No, y hasta aquí, Miguel, ha habido una gran victoria porque no se ha podido aprobar, ¿verdad?, esas 3 causales para despenalizar el aborto. Hay un pueblo orando, y también hay un pueblo predicando los principios de la palabra de Dios de manera que Él sea exaltado y glorificado. Miguel, gracias por haber estado con nosotros en el programa. Es un privilegio, te digo, que estés con nosotros. Recuérdate que tenemos otros programas pendientes en relación a tu nuevo libro de Renueva tu Mente. Así es. Gracias a ti por la invitación y por la calidez y la facilidad de poder conversar sobre este tema y otros que hemos hecho en el pasado. Y a todos ustedes que nos han acompañado en su programa Entendiendo los Tiempos, nos vemos en el próximo programa.